Bueno, continuamos en Marca Deportiva Radio, en la 99.9, repasando lo que está pasando justamente alrededor del mundo con este tema de la pandemia de coronavirus, el COVID-19 y la realidad de marplatenses alrededor del mundo que también nos preocupa por su salud, por la manera en la que están atravesando esta situación, pero también para conocer cómo va avanzando todo eso, y por eso nos vamos a ir ahora a Bélgica, donde está Agustín Núñez, ¿sí? Jugador de hockey de Mar del Plata, que está jugando allí en Bélgica, que es capitán y referente de la selección italiana también, y que por tanto también se mantiene en contacto con mucha gente allí en Italia, que es uno de los países más afectados del mundo por esta situación. Agustín, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo se está atravesando allí en Bélgica. Nosotros en su momento hablamos con Joaquín Puglisi sobre lo que estaba pasando, pero era incipiente lo de la cuarentena y demás. Contanos ahora cómo está la situación en cuanto a la pandemia propiamente dicha y bueno, cómo se está atravesando esta cuarentena, ¿no? ¿Qué medidas se toman? Mira, este domingo se va a cumplir un mes recién de que el gobierno comunicó que la cuarentena, de suspender todas las actividades, suspender colegios, universidades, hockey, bueno, todo lo que tenga que ver con encuentros masivos. Las medidas fueron muy positivas porque enseguida que se fue desarrollando todo el conocimiento, Bélgica hace, bueno, como te dije, hace ya casi un mes que estamos en modalidad cuarentena, con la ventaja, por decirlo, de que todavía sí podemos seguir saliendo para hacer las actividades mínimas, ir al supermercado, ir a la farmacia si es necesario, salir a hacer una actividad física y volver, eso sí por ahora está permitido. Sí sigue habiendo controles de que no haya mucha gente junta, de que controlan los autos, de que si solo salís para una ocasión, estas ocasiones que están permitidas, si no, sí te multan con infracciones que son bastante caritas, digamos, estamos hablando más de 50 o hasta 500 euros de multa si no cumplís las normas. Uh-huh. Claro, bueno, ¿y vos cómo lo empezaste a atravesar? Porque esto es como lo estamos viviendo nosotros aquí, que el próximo 12 se termina una instancia, pero creemos que va a continuar. ¿Cómo iba avanzando esto del encierro y más las noticias que llegan a veces de decir, bueno, esto se extiende una semana más, se extiende 2 semanas más y uno ya no sabe qué hacer encerrado, ¿no? Sí, la primera comunicación el 12 de marzo, del gobierno y de la Federación Belga de Hockey comunicaron que iba a ir la primera fecha hasta el 3 de abril. Obviamente, como iba evolucionando, la segunda fecha, la extensión sería hasta el 19 de abril, con posibilidades ya del 3 de mayo. Uh-huh. Obviamente, nosotros prevemos que se va a seguir extendiendo. Los casos en Bélgica siguen aumentando, con buen porcentaje de recuperados por día, pero hoy Bélgica llega casi a los 22.000 infectados y casi 2.000 fallecidos por el coronavirus. Uh-huh. Pero sí están por establecerse nuevas fechas de extensión de la cuarentena. Claro. Ya por el lado deportivo, recién el jueves pasado, la federación ya tomó medidas con respecto a lo que es el campeonato de hockey, para los distintos torneos, tanto la A, la B y la C, todas las categorías senior competitivas, decidió suspender oficialmente el campeonato, dando por ascendido a los primeros 2 de cada liga de los que tenían que ascender y sin descensos. Bien. Esa fue la medida deportiva que tomó la federación, dejando a la División de Honor, que es la máxima categoría acá en Bélgica, con 14 equipos. Claro. Y el resto con 12 como venía siendo.
Claro. Esa fue una medida deportiva de la federación. Bien, bueno, esto era lo que más o menos se veía venir y que uno cree que deportivamente va a empezar a suceder en muchas situaciones, ¿no? Quizás el más reticente es el fútbol a gran escala en Europa y también los grandes eventos como digamos la NBA, que lo quiere terminar a como dé lugar más allá de la situación crítica en algunos puntos de Estados Unidos, ¿no? Pero la resolución creo que es la más lógica y la que deberían empezar a adoptarse en diferentes deportes también, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Más allá del deporte y lo que decidan los dirigentes, está también 100% la salud de los jugadores, la salud de los espectadores y en estos grandes eventos. Y ya el mismo jugador se empieza a preguntar, ¿no? Si él mismo, a pesar de que pongan en marcha la liga o el campeonato, si él mismo decide presentarse también. Ya hay un riesgo que, como bien conocido, de todo lo que puede causar el coronavirus. Claro. Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? Me parece que hay como una idea de volver demasiado pronto y los deportes no serán de fácil desarrollo a partir de ahora con todo esto, ¿no? Porque se tienen que tomar muchas medidas y además cada deporte también con sus peculiaridades, con sus particularidades, tiene que empezar a diagramar medidas de seguridad, porque por más que vuelvas, el virus va a estar en circulación, aunque sea en junio, julio, cuando quieran, va a seguir en circulación y si no hay una vacuna efectiva va a haber que tomar medidas. No se puede hacer tan pronto. Yo no creo que se pueda hacer tan pronto. Al menos no sé cómo lo estás viendo vos ahí desde Bélgica con la situación un poco más cercana quizás de Italia o de España. Mirá, yo te puedo transmitir hoy los comunicados de la Federación Europea de los eventos que había. Yo dirijo la Sub-18 de Italia de varones y teníamos el europeo en julio y ya lo suspendieron. Lo pasaron para el 2021 y categoría sub-19, así que extienden un año la competición, pero también la categoría. Entonces, estamos hablando que ya están cancelando torneos de julio, como obviamente fueron cancelados los Juegos Olímpicos. Yo imagino que acá la situación, mínimamente 2 meses más, estamos hablando de abril y mayo, seguro vamos a seguir igual. Para mí, más allá que primero se tiene que encontrar una solución, una contención y después una prevención de que se confirme que se puede contener el virus para volver a hacer eventos deportivos. Claro. Sí, no, es todo un tema porque mucho se está hablando hoy de la actualidad, de las medidas o de la manera en la cual se tendría que volver al deporte, pero me parece que no se está midiendo lo que conlleva el posterior regreso al deporte, porque si a vos te hubiera tocado completar la temporada, no sé cómo estarás atravesando esta instancia, pero tenés que volver a entrenar a un nivel competitivo, volver a lograr la química de equipo con tus compañeros, volver a tener entrenamientos conjuntos. Y eso va a llevar un periodo hasta que efectivamente puedas, por ejemplo, jugar un partido, sobre todo para muchos torneos en Europa que ya es instancia decisiva. No es que son, no sé, los primeros partidos de la temporada como puede pasar aquí con la temporada de hockey en Mar del Plata, en la Argentina, que recién está empezando, ¿no? Allá está finalizando y no podés ir a jugarte el objetivo de la temporada cuando hace un mes que no podés entrenar más o menos como un deportista de alto rendimiento, ¿no? No, eso estoy 100% de acuerdo, pero dependiendo obviamente los niveles de competición, estamos hablando que si el fútbol con sus intereses que hay detrás, hay más intereses, se puede llegar a ver más intereses económicos que deportivos. Obviamente la situación ideal mínimo van a necesitar unas bastantes semanas para volver al ritmo habitual antes de poder jugar alguna competición oficial. Para mí los tiempos que se hablan no son muy reales. Claro. Eso hay que viendo hoy también la situación en Italia y en España como está, son dos potencias en el fútbol, por decirlo, y están en el top 3 de casos del coronavirus. Entonces yo creo que ellos todavía no está contenido, falta el tiempo post contención. Claro. Para empezar a volver a la normalidad.
Claro. Bueno, y de Italia, ¿qué recibís de allí, de tus compañeros, de la gente que tenés cerca, de parte del cuerpo técnico? No sé con quién te estás hablando específicamente, con aquellos que tengas mayor asiduidad, porque, bueno, están pasando, como vos bien marcabas, una situación crítica y cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo, cómo están esperando que se dé todo esto, no solo desde lo deportivo, está claro, sino ya desde lo humano, ¿no? No, sí, por suerte, bueno, yo estoy en contacto con bastantes compañeros y cuerpo técnico. Con el que he tenido más la oportunidad de hablar es con Gianluca Cirilli, que es hoy el nuevo entrenador de la selección. Ajá. Hubo recambio y él es de Roma. En Roma la situación llegó un poco más tarde, entonces tuvieron un poquito más de preacción para contenerlo. Entonces la zona norte es la que está más complicada, que obviamente también tengo compañeros de equipo que tienen su familia, que ellos son de ahí o están jugando en el exterior, pero ellos son de esa región y sí, lo viven con tranquilidad, tratan ellos mismos de transmitir tranquilidad, pero cumpliendo al régimen las normas que hoy ha transmitido el gobierno italiano para prevenirlo de la mejor manera. Uh-huh. ¿Y a vos se te pasó por la cabeza volver a la Argentina en algún momento con todo esto que estaba sucediendo y lo que, bueno, empezabas a prever que era para largo plazo? Nosotros, bueno, en principio, mira, no lo pensamos. Decidimos enfrentarlo acá, por decirlo de alguna manera. Sabíamos que podía llegar a ser un poco más fácil con la familia, pero tampoco sabíamos qué medidas iba a tomar después Argentina, si podíamos volver o cómo iba a evolucionar. Entonces decidimos y preferimos quedarnos en Bélgica y estar al seguimiento del progreso del coronavirus desde este lado. Uh-huh. ¿Y cómo se ve la situación argentina desde afuera, ¿no? Porque nosotros vivimos ensimismados en nuestra propia dinámica y por ahí, desde afuera, por ahí tenés una percepción un poco distinta o quizás sea la misma. No, la verdad que yo sinceramente me informo bastante y bueno, tengo familia en México también y Ajá. Miro los diarios de México, el de acá, de Argentina y para mí Argentina actuó muy bien, jugó con el diario del lunes, digamos, de saber todo lo que estaba pasando y de la parte del gobierno de Argentina lo manejó sin palabras la seriedad que se tomó el asunto, el compromiso de los argentinos también de quedarse en casa. Hoy Argentina tiene unas estadísticas muy bajas y obviamente recién empieza por aquel lado. Claro. Pero se está trabajando muy bien y yo hablando con la familia también, con nuestra familia en Argentina, la verdad que yo lo veo desde un lado con una mirada muy positiva de cómo se tomaron las prevenciones por allá. Claro, sí, bueno, se empezó a ver lo que sucedía, teníamos los ejemplos claros y está bueno que hayan aparecido algunas reacciones, obviamente desde el punto de vista gubernamental, rápidas en cuanto al bloqueo de la situación, ¿no? Allí se transita lo mismo que aquí desde lo económico, de esta parálisis financiera que conlleva no tener la gente trabajando con habitualidad. ¿Es una preocupación en Bélgica o pueden subsistir un poco más tranquilos, digamos? Yo creo que es una preocupación en todos lados. Obviamente el sector financiero, Bélgica, Europa es al nivel económico, a nivel economía mundial también es un problema y puede ser en crecimiento para todos. Yo creo que hoy puede llegar a haber una contención un poquito más fácil, por decir fácil, buscar alguna explicación de manera económica acá que en Argentina. Yo creo que también porque Bélgica, con otros países, el nivel de vida que tiene es un poquito más alto, nivel de trabajos también muchas empresas, pocos autónomos, entonces por ese lado creo que se puede estirar un poquito más, pero no mucho más. Claro.
Sí, no, tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite y obviamente por más que las empresas sean tales y haya poco autónomo, las empresas también empiezan a perder liquidez y eso obviamente también redunda en los trabajadores, claro está. ¿Cómo hace un deportista, un jugador de hockey, en este caso de tu nivel, para sostenerse físicamente? ¿Se hace lo mínimo indispensable? ¿Se trata de trabajar todos los días? ¿Cómo se sostiene lo que era un entrenamiento con otras características, no? No, yo creo que sobre todo es primero mental, saber en qué momento estamos y que nosotros por suerte ya tenemos la definición del torneo tomada, que ya se finalizó y ya sabemos que la liga en Bélgica, por nuestro caso, vuelve a arrancar el 5 de septiembre, compromisos con la selección, teníamos el calendario bastante movidito en el verano acá en Europa, obviamente ya está todo cancelado hasta septiembre. Así que es el trabajo de mantención, movernos, obviamente, salir, pero no estamos buscando, obviamente, el 100% hoy. Ya es unos entrenamientos que nos permitan seguir estando bien, obviamente también para movernos y llevarlo de la mejor manera. Compramos una bicicleta fija enseguida, por si se ponía peor, pero no, por suerte todavía podemos salir a correr. Entonces el clima está mejorando acá, que ayuda un montón, pero sabemos en qué momento estamos, entonces lo vamos llevando mejor. Claro, ese dato de salir a correr, de que te permitan salir a correr con normas restrictivas, no en grupos, separados entre sí, con cierta distancia, eso no se detuvo nunca, ¿no? Desde que comenzó la cuarentena está permitido. Exactamente, nunca dijeron no salir. Sí, siempre dijeron de no en grupos, no por mucho tiempo, no sin justificación importante como el supermercado, farmacias incluso hasta pusieron ellos hacer una actividad física y volver, no es que tampoco estés más de 2 horas afuera. Claro. Bueno, eso es importante porque es un punto de discusión importante también en el resto del mundo, ¿no? Hay algunos países que te dejan salir a correr, hay otros que no, hay algunos que lo creen contraproducente, otros como en Bélgica ya al principio lo recomendaban por la salud mental también ante el encierro, como para oxigenar un poco la mente y despejarse, y es un debate que todavía está latente y evidentemente no es un factor de contagio tan importante porque en Bélgica está medianamente controlada la situación, más allá de estas cifras que diste que son importantes, ¿no? Para lo que está pasando a nivel mundial son números importantes. Bueno, y además de hacer actividad física, estás encerrado en Bélgica. ¿Qué haces? ¿Qué se te dio por hacer en tiempo libre que por ahí antes no tenías tanto? Entre los equipos que dirigís, el tiempo que pasás entrenando, más los partidos, hace mucho me parece que no tenés tanto tiempo de ocio, ¿no? No, es verdad. No, obviamente aprovechamos para trabajar ya pensando en el año que viene. Tanto Paz y como yo coordinamos los clubes, entonces ya podemos empezar a trabajar en los equipos que vamos a hacer la temporada que viene. Los dos, bueno, Paz coordina un club de más de 600 jugadores, mi club es más de 1000 jugadores, entonces tenemos trabajo ahí para sentarnos y empezar a planear, a planificar la temporada que viene. Después seguimos con los equipos que entrenamos, con actividades semanales vía Zoom, con la computadora, tenemos nuestros compromisos y hasta entrenamientos, así que movidito. Y después sí, el famoso Netflix, On Fire, y llevarlo, bueno, le estoy leyendo también nuevos libros que Amazon sigue por suerte sigue repartiendo. Y sí hay cursos online también. Ahora estoy como los entrenadores, como yo también estamos en este receso. En este momento hablamos mucho y hacemos charlas entre 3 o 4 entrenadores, compartimos ideas, conceptos. La verdad que eso ayuda. Claro. Bueno, y obviamente la familia, ¿no? También eso es sin duda el tiempo que llevamos y que tenemos, podemos hacer muchas más
conversaciones que antes. Claro, bueno, es el dato positivo de esta situación que se haya dado en estas épocas de tecnología latente y disponible para todos, porque si esto sucedía hace 20 años, la comunicación iba a ser realmente dificultosa entre todos. Y hoy tenemos, bueno, estamos hablando con vos en Bélgica sin mayor inconveniente, te escuchamos mejor que si venís acá y te llamo por teléfono al celular de acá de Mar del Plata. O sea, son cuestiones que siempre remarcamos y que tienen que ver con la disponibilidad que nos da la tecnología en este contexto difícil desde todo punto de vista, ¿no? La gente con emociones a flor de piel y con las circunstancias que nos llevan por delante. Pero esto que marcás de la finalización del trabajo, que te digan la temporada ya está, que te permitan proyectar al mes de septiembre, que uno cree que más o menos ahí podríamos empezar en cierta normalidad, es lo que yo te decía antes, ¿no? Que me parece que se tendría que resolver porque te permite cerrar una etapa y empezar a planificar hacia adelante, porque si no se llena de dudas todo, de las fechas, de cómo vas a hacer, de los calendarios, de cómo apretás todo lo que no jugaste más lo que tenés que jugar en cualquier deporte, ¿no? Me parece que esa resolución para mí es clave y se está llegando tarde en muchos sentidos, ¿no? Y hay varios ejemplos de esta cuestión. Ya terminada la temporada, listo, se terminó acá, terminó como terminó, es una cuestión de fuerza mayor, ya empecemos a diagramar cómo va a ser la próxima temporada. A mí me parece clave eso en el deporte y creo que no está sucediendo en la escala que tendría que suceder al menos. Y para nosotros fue clave para poder llevar la cuarentena, porque en un principio no sabíamos qué iba a pasar, entonces teníamos que seguir entrenando con la cabeza que puede ser, ojalá que en cualquier momento nos digan en un mes se juega, entonces estás ahí, que sí, que no, y después que con el club, que con las inferiores y que seguimos entrenando, que no, y el año no terminó, entonces yo creo que obviamente esa resolución de ya tener decidido que el torneo se terminó, entonces nosotros ya como jugadores estamos en una transición y como entrenadores ya podemos empezar a hablar de la temporada que viene. Claro. Sí, no, para mí eso es central, pero bueno, aquí falta mucho para que eso suceda en muchos aspectos. Hay otros deportes, el vóley, por ejemplo, ya dio por terminadas todas las temporadas y ahora se juntan a ver cómo definen clasificaciones internacionales y demás, que me parece que es lo lógico y es lo que está bien, y que de última hay que apelar a la última colocación de la tabla de posiciones, es lo más justo dentro de la condición, pero hay otros deportes que, bueno, me parece que van a estirar esta definición un tiempo más. Agustín, gracias por estos minutos. Y bueno, lo mejor para la cuarentena, que termine cuanto antes y que bueno, podamos volver a hablar de la actividad deportiva que por cierto es lo que más nos gusta. Un abrazo grande. Muchas gracias, Rodri, por el tiempo y bueno, esperemos, como vos decís, que mejore pronto y que la verdad que podamos contenerlo en Argentina también de la mejor manera. Dale, un abrazo grande, saludos por ahí. Un abrazo, Rodri. Hasta luego. Bueno, la palabra de Agustín Núñez, allí desde Bélgica, analizando la realidad que también están atravesando, por supuesto, en suelo europeo. Nos vamos a la pausa en la 99.9, ya venimos.